Madison 111 presenta. ¿Qué onda? Soy Julio González, arquitecto. Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niño, quería ser policía, porque mi mamá trabajaba en la policía. Entonces, pues desde muy temprana edad convivía con policías, ¿no? Mi mamá me llevaba ya a su trabajo, me recogía, más bien, en una patrulla en el kinder. Cuando yo estaba en el kinder, era bien curioso porque siempre llegaba mi mamá, llegaba en una patrulla. Entonces, siempre todos los niños del kinder, de que ya llegaron por Julio, y pues llegaba una patrulla, ¿no? Entonces, estaba muy padre. Entonces, al principio quería ser policía de caminos, porque mi mamá era policía de caminos. Entonces, ese fue mi primer trabajo mental de lo que quería hacer de grande. Después, quería ser chambeador. Como decía mi papá, que se iba a la chamba, yo también quería ser del de la chamba, ¿no? Entonces, mi papá desde muy chavo también me llevaba ahí a las obras, a los proyectos. Entonces, quería yo ser como mi papá, quería ser ingeniero, pero también quería ser policía. Y de ahí yo creo que surgió lo que soy hasta ahora, ¿no? Entonces, mi abuelo era ingeniero, entonces de ahí viene también el que yo sea arquitecto y que me guste la construcción. De hecho, soy el único en la familia que se dedica a la construcción o a la arquitectura, por así decirlo. Ya vengo como de una familia familiarizada, o si válgame la redundancia, pero familiarizada con la construcción. Mi abuelo hacía carreteras, trabajó muchos años para la Universidad de Zacatecas. De hecho, recuerdo que mi mamá me platicó de que cuando se iba a casar, le decían, ¿cómo que con un ingeniero? O sea, ¿por qué? ¿De dónde sacaste o qué? Entonces, de que mi mamá lo conoció una vez que fue a una constructora y estaba haciendo un parque, el Parque Tangamanga en San Luis Potosí. Entonces, estaban creo que moviendo un avión que ya no funcionaba, como de exhibición, ¿no? Entonces era un avión entonces yo me acuerdo que siempre que íbamos ahí, decía mi papá, no, ese avión nosotros lo pusimos aquí. Entonces era como que, mi papá puso ese avión aquí en el parque, ¿sabes? Entonces, para mí era como un orgullo ir, y cuando íbamos a ese parque, que es súper grande, es como, digo, no es el de Nueva York, pero el Central Park, pero es un parque que está súper grande. Creo que hay 2 parques. Entonces, siempre que íbamos a ir a de que, mi papá puso y dentro de todo eso, híjoles, mi papá me llevaba a todos los proyectos que yo me acuerdo que cuando andaba acá en el centro de Monterrey, cuando hizo el metro y cuando hizo, algunas remodelaciones para los bancos Vital que eran antes, ¿te acuerdas? Yo iba ahí a supervisar, a llenarme de lodo, yo creo nomás, y de tierra. Y toma 2. La primaria yo creo que fue un momento de desarrollo más que todo de amistades, ¿no? O sea, muchas de las amistades que tengo hoy en día y que aún conservo, y no son muchos, pero de los que me acuerdo y de los que que ahora son amigos míos de toda la vida y hasta clientes, y que les he ayudado ahí con sus temas de sus casas y cosas así. Entonces, yo creo que fue una etapa que ahora que estoy grande fue para empezar a desarrollar todas mis ¿cómo se podría decir? Pues como dicen que las amistades son lo que te lleva a tener trabajo cuando eres grande, ¿no? Todas mis conexiones, todas mis, de conocer gente, ¿no? Es la gente que te va a ayudar, ¿no? Entonces fue una época, te digo, de hacer las amistades y agarrar un rumbo hacia donde iba, ¿no? Entonces fue parte de la formación ahí académica que tuve en la primaria. También encarriló ahí un poquito hacia dónde iba. Yo me acuerdo que dibujaba mucho y
y empezamos ahí, empezamos ahí en sexto de primaria ahí con unos grafitis en unos libros ahí. Yo me acuerdo, de hecho todavía tengo ese libro o esa hojita. Me acuerdo que en sexto hice un dibujo ahí con el cerro de la silla, ¿no? Y estaba el láser que está en la Macroplaza, así, y unos ovnis le puse ahí. Entonces, pues me gustaba dibujar, ¿no? O sea, realmente todavía no sabía qué iba a estudiar, ¿no? Después ya que brinqué a la secundaria, ya traía, porque ya había conocido a un amigo ahí que también le gustaba lo mismo. Y en ese tiempo, yo me cambié de escuela, ya no seguí en la misma. Entonces ahí fue donde ahora sí ya se desarrolló todo. Yo creo que un poquito más concentrado y un poquito más claro que de hacia dónde voy o dónde estoy ahorita, porque conocí a mis amigos que siguen siendo mis mejores amigos desde siempre. Entonces, en la secundaria éramos un desmadre, la neta. Éramos un desmadre, pero cada quien tenía como que su estilo y su don. Entonces éramos poquitos los que éramos bien amigos, pero todos dibujábamos. Ese era uno de los como que de los motivos más por los que nos llevábamos bien, porque todos dibujamos y íbamos encaminando hacia el mismo rumbo que nos gustaba, ¿no? Que era el graffiti. El graffiti para nosotros empezó en la secundaria. Entonces, en la secundaria, pues ya como que se juntó este crew que éramos como de varios amigos que siempre estábamos dibujando y que descubrimos que lo podíamos hacer con aerosol, ¿no? Entonces, digo, empezamos pintando en las calles, empezamos haciendo graffiti ilegales. Primero hicimos el ilegal, que es el alma natural del graffiti, del diseño, del arte urbano, como le llamamos nosotros. Empezamos pues en la calle, ¿no? Empezamos pintando en la noche, nos juntábamos a patinar. Yo traía patineta, unos traían patines o bici. Entonces nos íbamos de rol así en la colonia y donde anduviéramos. La primera era de que vamos a comprar un aerosol, ¿no? ¿Para qué? No, pues no nos lo van a vender, ¿no? Diles que vamos a pintar la bici, ¿no? Y así empezó. Entonces empezamos a pintar, hasta que después nos dimos cuenta que realmente el graffiti y la cultura, todo eso, o sea, era una cultura bien grande desde Nueva York, ¿no? Entonces empezamos a investigar quiénes eran los meros buenos en Nueva York, quiénes pintaban toda la historia, ¿sabes? De cómo empezó y todo eso. Entonces no había mucho, había algunas libretas de otros amigos que ya pintaban graffiti, y luego ya empezaron a llegar revistas y luego empezaron a llegar videos, uno que se llamaba GTV, que era de Graffiti Nueva York, Graffiti TV se llamaba, Graffiti TV, que eran lo primero que veíamos nosotros de graffiti ilegal en Nueva York. Entonces nos llegaban esas revistas, y empezamos a ver estilos, ¿no? Empezamos a ver que dentro de la cultura había como varios estilos, ¿no? Había 3, 4 estilos, white style, había 3D, había el ilegal, o sea, había gente que pintaba pues monitos, caracteres, o sea, todo eso yo creo que fue los primeros trazos o con lo que empecé a dibujar. Entonces de ahí siempre estábamos pintando, siempre era que pintábamos todavía ilegal, sí pintábamos en las noches, pero pintábamos también ya legal, ¿no? Entonces ya pintábamos murales, ¿no? De hecho entramos hacia varios concursos de gobierno y cosas así. Entonces
pintábamos también lo que nos gustaba, ¿no? O sea, lo que veíamos, o sea, monos inventados por nosotros, de amigos y letras estilizadas con el estilo que ya habíamos estudiado durante un chorro de tiempo. Entonces empezamos a pintar y de repente éramos bien conocidos de que en el mundo del graffiti, ¿sabes? O sea, pues agarramos más que todo espacios que estaban abandonados, ¿no? Nos metíamos a casas abandonadas, baldíos, abajo de puentes, pintábamos abajo de puentes, pintábamos trenes. Me encantaba pintar trenes, hace mucho que no voy. Todo eso nos fue llevando a crear como que un crew de amigos donde todos éramos creativos, ¿no? De alguna otra manera, la creatividad era lo que más nos unía, ¿no? O sea, siempre nos juntábamos y siempre estábamos de que dibujando y de que, mira, vamos a hacer esto y vamos a pintar esto y, ¿sabes? O sea, nos inspiramos también así viendo videos y viendo videos de Europa, ya después de Nueva York, del arte de Nueva York, brincamos a Europa, ¿no? Porque se desarrolló mucho en ese tiempo el graffiti en Europa, entonces empezamos a ver otros estilos, empezamos a ver otras cosas nuevas que fueron abriendo nuestra mente en cuanto a creatividad y a diseño y estar dibujando. Y entonces se acaba la secundaria. Eso era en secundaria y en preparatoria. En prepa, haz de cuenta que ya lo teníamos de que... En prepa ya éramos de que máster, ¿no? O sea, ya éramos de que conocidos, ya habíamos salido en revistas. Yo llenaba libretos y libretos y libretos y libretos y libretos de graffiti y de dibujitos y de monitos y de todo eso de lo que nos gustaba, ¿verdad? Era y de lo que podíamos encontrar. Me acuerdo que tenía yo una computadora y fue en la secundaria cuando tuvimos la primera vez una computadora. Yo creo que, híjoles, empezar a ver páginas, las primeras páginas que eran, yo creo que como blogspots de Nueva York, ahí era la información que nos llegaba, ¿no? Entonces, híjoles, crecimos viendo todo lo urbano, ¿no? Viendo todo lo urbano de las calles de Nueva York. Y también eso yo creo que en la arquitectura me llevó a de cierta manera empezar a crear un estilo o un camino, ¿no? De lo que nos gustaba hacer. Yo creo que todo el estilo y toda la definición en cuanto a carácter y cosas que nos gustan, que nos gusta escuchar y todo eso, viene desde todo eso que se va formando, ¿no? De lo que vas escuchando, de lo que vas viendo. Y lo que veíamos nosotros era eso, o sea, era el internet y en los videos que nos llegaban y en las revistas de Nueva York, porque casi todo era puras cosas de Nueva York. Si acaso nos llegaban algunas otras así como de que Chicago y Los Ángeles, pero la mayoría de las cosas eran de Nueva York. Entonces crecimos viendo, ves graffiti de Nueva York, pero ves arquitectura también. Toma 3. Todo eso era arquitectura, ¿no? Estar viendo el graffiti que se hacía en los barrios, en los projects de Nueva York y cómo vivía la gente, cómo lo fotografiaban, porque hay fotógrafos de esa época. O sea, crecí viendo una arquitectura muy urbana, ¿no? Cuando a mí me dicen, ¿qué eres? Pues yo soy bien urbano, o sea, yo soy una persona que soy urbana, ¿no? ¿Sabes? Entonces, a pesar de que empecé con otra cosa, me considero que soy una persona muy urbana porque todo lo que viví fue muy, muy calle y lo que veíamos era de las calles de Nueva York, ¿no? Entonces era una inspiración en cuanto a materiales que hoy en día he aplicado en mi carrera, ¿no? Porque era una combinación. Al momento que tú estás viendo graffiti, ves las calles, ves la arquitectura, ves cómo se desarrolla, qué hay ahí, o sea, qué tipo de puertas hay, o sea, ves molduras, ves texturas, ves de lo que más me acuerdo y que nos gustaba mucho pintar eran las casas o las
¿cómo se puede decir? Pues las construcciones que tenían fachaleta o ladrillo, porque Nueva York, como es una ciudad muy antigua, las primeras construcciones o como empezaban a construir allá, usaban mucho el ladrillo, usaban mucho el acero, entonces fue formando a Nueva York como con ese estilo, ¿no? Entonces, que era lo que pintaban en el Bronx pintaban ese estilo de construcciones porque era lo que había, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Monterrey que buscábamos esos spots donde poder pintar para que se viera como estilo Nueva York, ¿verdad? Y hacíamos los mismos colores, veíamos esa arquitectura urbana y también, me refiero a urbana porque te digo, todos esos materiales, el acero y todo eso, que son materiales que ahora yo utilizo con ciertos clientes, son muy familiares para mí, me gustan mucho. Hay mucha gente que le tiene miedo a los colores negros y a los colores oscuros, pero es cierto que en el ámbito urbano como que se maximiza el color negro porque es un color que no lo ves, pero está mucho en las calles, ¿no? O sea, el deterioro de las calles es un color muy, muy oscuro, muy urbano, ¿no? Entonces, la inspiración, ver los colores, las formas, las burbujas, las líneas, cómo cortar los estilos. Entonces, todo eso lleva a aprender a hacer calidades de línea, ¿no? O sea, manejábamos mucho las calidades de línea en el graffiti, que antes no sabíamos que era eso, pero no, pues tienes que, con cierta presión y con cierta válvula, manejas una línea más delgada o manejas una línea más gruesa. Entonces, todo eso fue formando nuestro estilo. Unos de mis amigos, digo, todos son exitosos, pero cada quien agarró su camino. O sea, unos son tatuadores, unos son doctores, otros son diseñadores, otros ingenieros. Entonces, de toda esa creatividad, creo que todos nuestros amigos tenemos algo en común, ¿verdad? Que es eso, y que de cierta manera es muy, muy inspiracional y porque crecimos con ello. Entonces, sin darnos cuenta, como que eso que vivimos nosotros y que lo que veíamos y lo que investigamos nos fue forjando para ser lo que somos ahora, ¿verdad? O sea, a lo mejor estaba como que mal visto y siempre fue como que el fetiche de que, el graffiti, ¿no? Son los niños que ocupan ayuda y así, o sea, realmente nunca fue así. O sea, a nosotros nos gustaba, o sea, y todos somos de una familia normal, o sea, nadie viene de lo peor, ¿verdad? O sea, entonces, realmente nos gustaba porque nos gusta el arte, o sea, veíamos todo eso. Entonces, cada quien ahorita tiene su estilo a lo que hace y muy emprendedores y son muy exitosos en lo que hacen todos. Y yo creo que por eso a mí en la arquitectura me sirvió para saber de muchas cosas que no puedo decir que sea mi estilo, o sea, pero es algo, los diseños que yo hago llevan como un toque. Toma 4, cuando llega el momento de entrar a la universidad, yo dije, ¿qué voy a estudiar, no? Pues diseño gráfico. Dije, la primera opción que pensé fue diseño gráfico. Dije, a huevo con esa es la buena, ¿no? ¿Sabes? Entonces, me puse a investigar qué eran las materias que llevaban, ¿no? Entonces, ya ves que vas así, te dan todo el itinerario de primero llevas estas y luego en segundo llevas estas. Y había muchas materias que yo decía, pero yo ya sé hacer todo eso. O sea, porque nosotros lo habíamos inventado. Nosotros ya sabíamos cómo hacer playeras. No hacíamos serigrafía porque no teníamos. O sea, no sabíamos que se hacía así, pero habíamos hecho playeras con aerosoles, con cloro, con plumones, hacíamos stickers, ¿sabes? O sea, hacíamos stickers, o sea, hacíamos nuestros diseños en gorras, o sea, hacíamos todo lo que se pudiera ver reflejado el graffiti de quiénes éramos nosotros para que la gente lo viera. Entonces, hacíamos stencils, ¿sabes? Con nuestra firma, me acuerdo, y luego lo poníamos como en una playera
y luego, pues, un ejemplo, en una blanca, poníamos el stencil y con la negra y pues ya quedaba como nuestra firma y traíamos de que nuestra propia ropa con stencil y luego, no me acuerdo quién sacó la de los plumones fosforescentes. En el agua los poníamos en el lavabo y le sacamos toda la tinta fosforescente, ¿no? Entonces se le salía toda la tinta y quedaba blanco el plumón. Y nosotros le echábamos cloro. Entonces hacía un plumón de cloro en las playeras negras, dibujábamos con eso. Entonces hacíamos nuestros diseños, pues era bien personalizado, ¿no? Y era con cloro, y en donde lo ibas dibujando, pues se iba marcando, ¿no? Y dije, yo diseño gráfico, pero dije, yo voy a hacer todo eso, o sea, yo voy a hacer stickers, yo ya hacía mis logos, ya hacía mis, pues mis diseños, ¿no? O sea, todos, o sea, mis amigos, los que nos juntamos, hacíamos todo eso y nos lo inventábamos. Y, ¿eso cuándo lo hiciste? No, me lo hice en mi casa, ¿no? Y así nos la vivimos. Entonces dije, no, se me hace que no. Y luego dije, no, pues diseño industrial. Órale. Un amigo ya estaba en diseño industrial. Ya había entrado, creo. No me acuerdo. Pero sí. Total, fui a la uni, ¿no? Y no pude entrar por otros motivos a diseño industrial. Y dije, pues arquitectura. Dije, arquitectura, pues va de la mano porque pues mi abuelo y mi papá pues siempre fueron constructores. Dije, a mí la neta, pues así lo de ingeniería civil no era lo mío. Ellos eran ingenieros civiles y puras matemáticas de estructuras y andar en los caminos y con las máquinas. Entonces dije, arquitectura está perfecto porque pues a mí me gusta el diseño y eso es como que se mezcla junto con lo de mi abuelo y con lo de mi papá. Entonces eso hace como que un match perfecto, ¿no? Entonces dije, arquitectura, eso es lo mío. Y me metí a arquitectura, ¿no? Las materias que siempre me llamaron más la atención fueron las de diseño, ¿no? Entonces, voy a diseñar. No sabía que iba a diseñar, la neta. O sea, y yo traía traía una escuela, pues, del graffiti que no hasta ahora supe cómo combinarlas y fue dándose poco a poco, ¿no? Entonces, haz de cuenta que me acuerdo que cuando la primera vez que fui a buscar un libro de arquitectura, no tenía ni idea, ¿no? O sea, pero ya sabía que hacían edificios, o sea, agarré un libro en la biblioteca. No me acuerdo de qué arquitecto era, pero era un libro chiquito. Y decía, no me acuerdo los apellidos, pero decía tal más tal, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? O sea, no entendía como que, o sea, ¿por qué un apellido y un nombre y luego un signo de más? Después ya me di cuenta de que, es que es tal arquitecto más este arquitecto y es como un despacho, ¿no? Entonces dije, ya, o sea, me quedé yo con la idea de que para estar como arquitecto no necesariamente tienes que trabajar para una empresa, sino puedes crear la tuya porque es como que tu firma, ¿no? Entonces empecé a investigar en libros y ya me empapé de que había pues muchos más despachos, ¿no? De que Juanito más tal arquitectos y así. Entonces yo dije, yo también quiero tener el mío, o sea, entonces dije, me voy a inventar mi despacho, ¿no? O sea, y me inventé mi despacho y tengo un blogspot que hice desde la universidad y todavía existe y todavía le subo cosas desde la universidad. O sea, mis primeros proyectos están ahí. Es más, mi primer logo de arquitectura está ahí, ¿sabes? O sea, dije, quiero hacer yo mi despacho de arquitectura. Y me inventé el mío, ¿no? Me lo inventé yo. Y me hice mi logo, ¿no? A mano, con unas letras medias inspiradoras de un artista de Los Ángeles que se llama Redna. Entonces agarré como que unas referencias de letras medios locochonas para que se viera también, pues, como más artístico el rollo. Y tenía una novia que ella sí estudiaba diseño gráfico y le sabía con madre ahí a todos los programas y le dije, no, hombre, mira, no, yo te lo digitalizo, ¿no? Y ella lo digitalizó y hicimos unas tarjetas, ¿no? ¿Sabes? Y las imprimimos y todo, o sea, hicimos de que, no sé, 100 o no me acuerdo cuántas, pero... Entonces, me creé mi despacho, hice mi blogspot y empecé a subir
o sea, hice mi .com, ¿no? Y empecé a subir ahí en el Blogspot, pues lo que me iban enseñando en la universidad y donde trabajaba, ¿no? O sea, de que, no, pues hice este proyecto en tal materia, ¿no? O sea, no le ponía, pero yo lo subía ahí como si ya, me acuerdo de los primeros que hice fue un kinder y una casa que por ahí han de estar. Y así fue como que lo primero de hecho se llamaba Fine Urban Architects, o sea, como los arquitectos urbanos finos, ¿no? O sea, como bien fino, pero bien urbano, y así se llamaba, Fine Urban Architects. Y ahí pues tenía mi logo, y ya cuando empecé a llevar algunas materias de diseño, ya les ponía yo mi logo en los diseños, en las materias que entregaba. O sea, al principio de las hojas de que pónganle portada, yo ya venía porque yo quería hacer un despacho, ¿sabes? Ese era mi meta de que yo quiero tener el mío, ¿sabes? Entonces ahí empecé con eso de lo del despacho. Entonces me acuerdo una vez que entregué un trabajo a un maestro. Y me dice el maestro en la revisión, me puso 0, el vato me puso 0. Y le dije, oiga, ¿por qué me puso 0? Si, o sea, lo entregué todo bien. Me dice, es que lo bajaste de internet. Y yo, no lo bajé de internet. Claro que sí, hasta se te olvidó borrarle el logo de los arquitectos. Y yo, ¿cómo? Porque aparte yo le puse el logo en todas las hojas. Me dice, mira. Y le dije, no, pero es que ese es mi logo, o sea, ese yo lo inventé. Me dice, ¿cómo? Y le dije, sí, o sea, ya le expliqué esto de que, pues, haz de cuenta que es mi despacho y mi firma, mi estudio de arquitectura. Y el vato se me queda viendo como, ahora sí me chingaste, ¿no? Y ya me volvió a calificar y ya nada más le puso el 1. Entonces del 0 pasó al 10. O sea, de lo bien que estaba. De lo mal que estaba, o sea, de lo bien que estaba, sí. De lo bien que estaba, que pensó que lo habías bajado de internet, güey. Sí, y le puso un 1 nada más al lado del 0. Entonces saqué 10, ¿no? Y me dijo, no, muy bien. Y quién sabe si todavía tengo ese trabajo, pero me acuerdo perfecto, ¿no? Entonces, esa fue o sea, fue la primera mezcla de lo que sabía hacer, de dibujar, de graffiti con la arquitectura, ¿no? El hacer el logo porque todavía no había hecho ningún proyecto, ¿sabes? Entonces hice el logo y ahí fue como se hizo el match, ¿no? De Fine Urban Architects, que tú digas, oye, era bien matadito, ¿no? O sea, agarré el programa que uso ahorita hasta el que estoy utilizando ahorita, lo empecé usando en la universidad, o sea, tengo toda la vida con ese programa, o sea, toda la vida lo he usado. Entonces, no había materias para hacer renders, no llevábamos ninguna materia para hacer renders en la universidad. Pero yo descubrí que se podían ver digitales, ¿no? En una materia que llevábamos, que era de AutoCAD, venía ahí el icono de render, ¿no? Y le picabas y se hacía un render bien feo, ¿no? O sea, sin materiales porque, o sea, ya existía, pero nadie lo sabía dar. O sea, los maestros más sofisticados que teníamos en la universidad, ninguno sabía hacer un render. O sea, nadie sabía hacer un render, ¿sabes? Y yo le piqué ahí de que, no, pues ahí un render, ¿no? Así te lo dio y así salió, ¿no? Y dije... Entonces descubrí que por otro amigo, arquitecto, me dijo de que, pues es que con ese programa hay un renderizador que te hace los renders y que hace la imagen y que no sé qué. Entonces le dije, órale, sobre eso. Yo ya hacía mis diseños ahí en la computadora y ya los empecé a renderizar. Entonces cuando, digo, no estaban tan chidos, la neta, o sea, pero para estar en la universidad nadie hacía render. O sea, ni siquiera llevamos ese programa. O sea, como que lo escuchábamos y de que, pues utilízalo si quieres, ¿verdad? O sea, no era como oficial, porque ni siquiera los maestros sabían de su existencia, ¿ven? Porque no lo conocían y no confiaban en él. O sea, confiaban en el AutoCAD, que era el de toda la vida, ¿no? Y en el ArchiCAD y en el CivilCAD y todos esos softwares, pero como que no, o sea, me acuerdo una vez creo que era
AutoCAD 3D. Era el AutoCAD, primero era el AutoCAD normal y luego el AutoCAD 3D. El AutoCAD 3D era para poder hacer esos modelos en tercera dimensión y hacer los renders. Entonces yo metí mi materia y dice la maestra en la primera clase, no, pues yo tampoco sé nada, pero ahí vamos avanzando, dijo. Y yo, ¿cómo? Y dije, no puede ser, o sea, y la di de baja, ¿no? O sea, la di de baja porque dije, o sea, sí la voy a pasar, dije, sí la voy a pasar, obviamente, pero no voy a aprender nada y la di de baja. La di de baja y pues nadie sabía hacer 3D y ahí ni siquiera había YouTube. O sea, porque cuando el primer video de YouTube que salió ahí fue cuando estábamos en la universidad y pues no había tutoriales de nada, o sea, era de que, pues lo que te decía ahí de que sabías que se modelaba y que se hacía con algo, pero no existía así tal como ahorita que ya le pones cómo hacer tal cosa y te sale toda la reseña así súper fácil. Entonces le fui experimentando como la vida me dio a entender y a moverle y a hacer líneas y hacer esto y aprender trucos y ya con el tiempo y con Mauricio, mi amigo, que Miraldas y él ya estaba en arquitectura, ya le sabía más, él ya hacía renders, ¿sabes? Y él fue el que me decía, no, hombre, mira, móvele así, y entonces le caía ahí a su casa, pásame, ayúdame, ¿sabes? Entonces, cuando entregamos proyectos en la universidad, ni siquiera, o sea, entregamos planos, nos pedían planos, pero en ningún proyecto de diseño de los que tuviéramos que entregar venía especificado que tuviéramos que entregar una imagen realista o un render de cómo se veía, ¿no? Entonces, pues si querías dibujarlo, pues un levantamiento de cómo venía el plano y con reglas y todo era lo ambientado a colores y nos enseñaban así como cómo hacer los árboles y cómo pintar los muros y todo eso. Entonces, eso era lo más realista que te encontrabas, ¿no? Entonces, digo, ya existían, o sea, sí existían ya los renders y los hacía gente, pero ya gente más, o sea, despachos o oficinas grandes de arquitectura, ¿no? Entonces, estaban muy básicos todo lo que venía en los libros, ¿no? O sea, no había con tantas texturas, no había tanto Photoshop, era como lo que daba el programa y se veía bien padre, ¿no? Para nosotros era de que súper chido. Entonces yo empecé a entregar todos los proyectos con renders, ¿no? O sea, me tocaba un proyecto y Photoshop, te digo, tenía una novia que le sabía ahí a los programas de Photoshop y todo eso. Y ya le fui poniendo que las figuritas humanas y a recortar la gente. Entonces ya se empezó a ver más padre, ¿no? Y empecé ahí buscando en páginas de que cómo se veían las presentaciones en libros, de cómo hacían las presentaciones los arquitectos. Entonces, como que ya usaban ellos también Photoshop y cosas. Fue un Photoshop de aquellos años en esa temporada. Digo, no soy tan viejo tampoco, pero... O sea, pero era lo que había. O sea, no estaba tan sofisticado como ahorita, que ya es mucho realismo Es tanto realismo que ya, yo no sé si ya tocamos los arquitectos, bueno, al menos yo no, pero hay arquitectos o renderistas que no sé si ya tocaron el tope del realismo, que ya está muy sofisticado, ¿no? ¿Sabes? O sea, tanta la realidad que no sé si exista algo más fuera de ahí. O sea, que ya llegaron a su máximo nivel de presentar los proyectos tan realistas que antes no se daba. Entonces, Tomás 5, por mi papá empecé a trabajar. Me metió ahí a los proyectos que él traía con sus amigos, donde trabajaba él. Entonces, yo ya veía renders, o sea, renders muy, muy, muy pro, y ya traía un poquito más de noción. Entonces ya presentaba yo mis proyectos con renders, ¿no? Que ni siquiera me los encargaban. Entonces era como extra de que, o sea, ni siquiera los maestros sabían hacer renders, me explico. O sea, los maestros de la universidad que yo tenía, o sea, eso era bien nuevo para ellos. Entonces yo le entregaba eso y decían como que, este vato, ¿qué pedo? O sea, ¿sabes? O sea, era bien nuevo. Hasta ellos decían como que, órale, qué chido. O sea, y después ya, ahora sí, ya llevé otra materia, que ya sí era la misma esa que con 3D, pero ya con otro maestro que le sabía, ¿no? Estaba bien. O sea, era un maestro que era muy,
Era un tutorial él, ¿no? En vida, ¿no? O sea, te lo daba como muy metódico, ¿no? Así es, tienes que hacer estos pasos, ¿no? Porque en realidad ya ahorita para hacer un render, o sea, híjole, es tanta modalidad y todo que te enseñó lo básico, poner materiales y cosas y todo eso. Entonces, yo creo que eso me ayudó mucho. Entonces, cuando ya empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en Paseo Santa Lucía, fase 2. Paseo Santa Lucía, fase 2. Estaban haciendo el Paseo Santa Lucía, las excavaciones ahí de peñoles y todo eso. Entonces, había pura tierra, ¿no? Desde Félix U. Gómez hasta Constitución. Hasta Fundidora, que era donde se conecta el puente, el último puente donde pasan los catamaranes y se conecta con donde bajas del catamarán y está ahí la olla del horno donde fundían el fierro. Desde ahí me aventé todo el proyecto de super... Era ahí, pues ahí hacía de todo lo que me pedían ahí con el ingeniero, me iba en camión. Y luego me bajaban del metro y luego caminaba todo Félix U. Gómez hasta donde empieza ahí el Santa Lucía, que ahora está ahí, pues hay varios, está la capital, está ahí varios edificios. Entonces estábamos ahí en una traila, ¿no? De construcción y ahí empezamos a desarrollar todo el proyecto, ¿verdad? Yo era el que iba a revisar y me mandaban así como mis primeros tareitas que me ponían ahí porque pues era el amigo de mi papá que trabajaba con él y pues mételo ahí para que se aprenda, ¿sabes? Entonces, o sea, en realidad me ponían a hacer cosas bien fáciles, pero pues que le aprendes un chorro, ¿no? Pues no las sabía ni siquiera hacer, ¿no? Entonces, tienes que ir a medir un muro que están haciendo allá porque eran por fases, ¿no? Todos están al mismo nivel, si te fijas, en Santa Lucía. Entonces, de tanta medida que el lago y va a haber paisajismo y el agua y entonces las excavaciones y ahí pues ahí iba con mi casco que estaba bien flaco, bueno, todavía, pero estaba ahí me quedaba todo grande, ¿sabes? Y con mi camisa de la empresa iba ahí y mi papá oye, jefe, pues ocupo unas botas, ¿no? Para andar ahí en la tierra, y ya me compró mi papá unas botas que eran Timberland, me acuerdo que eran chidas, ¿sabes? O sea, pero ni siquiera conocía Timberland, yo, ¿sabes? O sea, era como que después ya ahorita digo, oye, sí eran buenas esas botas, ¿no? ¿Sabes? No eran amarillas, pero eran negras. Y me acuerdo que les daba una guerra a esas botas. Y para mí traer las botas sucias, ahí en el jale era como más cool. Entonces pateaba cosas y, o sea, entre más puteaba, como que se viera que este vato anda trabajando, ¿no? ¿Sabes? Entonces llegaba a la universidad con esas botas todas sucias, ¿no? De que... No, vengo de la obra. Vengo de la obra, la chingada. Entonces me pagaban como la semana como 1,000 pesos. A veces sacaba como 800, o sea, era un poquillo, ¿no? Y me tenía que formar ahí con toda la banda, con todos los albañiles o sea, yo era un empleado más ahí siempre, ¿sabes? O sea, el sábado de nómina, ya sabes que a las 10, así como a las 10 llegaban y pagaban con sobrecito y tenías que ir a firmar, ¿no? ¿Sabes? Y eso también fue acá en Torreado, después ya en la universidad de la misma empresa de donde trabajaba mi papá, uno de sus compas ahí, con los que más se llevaba, esos dos son los que más se llevaba. Él era el gerente de Torre Ave, que está aquí, el Centro Médico Ave, que está aquí en Gonzalitos. Entonces, pues ahí me dieron chamba y empecé el proyecto con ellos desde excavaciones, ¿no? Desde excavaciones ya estaba casi todo excavado y empezaron a hacer cimentaciones. Y de ahí hasta que me corrió el Arqui. Hasta que me corrió el Arqui de ahí hasta piso 14, no me acuerdo, pero... Pues era un desmadre, yo llegaba crudo y... ¿Sabes? O sea, como todo universitario, ¿no? De que... O sea, si usas una cosa o hacías otra, ahí sí aprendí también un chorro de cosas. Ahí ya fue que como que...
regresando tantito a ese del de cuando estaba en Paseo Santa Lucía, ahí una vez el ingeniero me dijo, va a venir el gobernador a ver el proyecto. Nos encargó a mí y a ellos, no particularmente a mí, sino el equipo de los que estamos ahí, presentar el proyecto al gobernador, o sea, hacer como eran como unas mamparas donde venían los planos y los avances y el render y, o sea, sabes, todo lo de Santa Lucía. Entonces, cuando yo entrego un proyecto de cómo se presentan en la vida real, que lo entrego yo en la universidad, o sea, un maestro me dijo, esto está muy bien, o sea, me dijo, ¿cuánto quieres sacar? Y le dije, pues 10. Y me dijo, te voy a poner 9 para que no sea tan mamón. Eso me dijo, así literal, para que no sea tan mamón. ¿Cuánto quieres sacar? No era el único, fueron varios que me dijeron de que como, ya mucho ego, pero, o sea, en realidad sí fue como que, o sea, la verdad, ¿no? O sea, fue como que, en el de geometría, me gustaba porque eran puras calidades de línea, eran puras líneas. Entonces nosotros ya sabíamos lo que era una calidad de línea, o sea, mucha gente pues como que no lo entiende cuando entra a la universidad, pero entre más finas y más perfectas fueran, era mejor, ¿no? Entonces mis dibujos de geometría que hacíamos ahí, o sea, eran bien, o sea, tenía amigos y compañeros que, y por más que le dieran, o sea, no traían el pulso, vaya, para que me entiendan. Entonces, ya las calidades de línea de geometría ahí ya eran mejores, entonces tenía puro, o sea, todos mis eran de 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10. Entonces, o sea, ya al final, o sea, ni siquiera en el examen, o sea, ya el maestro me que, o sea, no hay pedo, o sea, ya, o sea, porque ahí era mucho de que contaban mucho los trabajos. O sea, porque pues era muy fácil que te pusieran un examen y lo hicieras ahí en unas líneas ahí. O sea, sí estaban complicados, la neta. Pero así como el otro que me dijo cuánto quieres sacar fue él, el de geometría. Y otro de construcción, que paz descanse, que me dijo también de que llegué yo y ni siquiera sabía que había examen, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? Dije, no, pues me copio. Llegué yo bien valiente, llego y pues llegué tarde porque yo venía de, no me acuerdo si venía de Torre Ave o venía de Paseo Santa Lucía en ese entonces. Se me hace que de Torre Ave, porque ya era un poquito más avanzada la clase y ya sabía más. Entonces, llego yo y están todos los respiradores ocupados, todos. Y yo no había estudiado. Dije, la madre, ¿no? Y había uno mero adelante pegado o sea, a la pared, al pizarrón. Pues ya no, pues a quién le preguntes. O sea, no era como que puedas voltear así, pues ya, ¿a dónde estás volteando, no? Y me dice, y yo, ¿qué onda? O sea, venían ahí unos, no sabía no sabía ni qué onda yo con ese examen, ¿no? Y lo dejé en blanco. En blanco. O sea, no sabía nada. O sea, no sabía. En blanco lo dejé. Y ya voy, luego el maestro le digo. Y me dice, ¿qué onda? ¿No estudiaste o qué? Y le dije, no, la neta no. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, no, pues es que pues no sabía y pues venía del trabajo y no sé, ahí empecé a platicar y me dijo, ¿en qué trabajas? Y le dije, no, pues mira, trabajo aquí. Ah, ok. ¿Y qué haces? Y ya le empecé a platicar, no, pues mira, hago, pues me pasan a mí los planos y hago, la cuantificación de casetones y de varilla y luego me voy a la bodega y hago esto. Y luego me mandan a revisar el concreto ahí y luego me ponen también a cuantificar el concreto, cuánto se va a usar y le voy aprendiendo ahí y luego me subo a la torre grúa, las torres esas era el único que me subía yo porque era el más chavo, el más morro ahí y el único que me valía madre. O sea, nadie se subía de que... Y un día me subí yo, ¿me puedo subir? Y me subí. Y luego de que me decía el Inge de ahí, morro, morro, así me decía mi jefe.
pues que estaba morrillo. Yo, me dice, morro, ¿te subiste a la torre? Y yo, sí. Y me dice, a la otra que te subas, qué bueno que te subiste, me dice, pero a la otra te tienes que llevar la cámara. Entonces las fotos más chidas del proyecto las tomaba yo porque me subía desde la torre y las tomaba, o sea, ¿sabes? No había dron, o sea, yo era el dron humano, o sea. Entonces me subía porque eran un chingo de escaleras, como un panorámico, ¿no? Porque para entonces yo me subía porque ya nos habíamos subido a los panorámicos a pintar. O sea, ¿Con el chaleco nada más sin chaleco así, con el casco o sin casco, ni me acuerdo, o sea, total así, vámonos por arriba. No me acuerdo. Y ya, pues yo me quedaba, porque si ese todavía es más alto, ¿no? Te subes del último piso, porque si lo subes pues de donde se pueda, te subes, ¿no? Entonces, me quedaba ahí como una hora arriba cotorreando con el señor que, pues, todo el día está solo ahí. Le suben su comida en una tina. Entonces, ahí me quedaba y tomaba las fotos más chidas. Entonces, cuando ya le platico yo todo eso al maestro, de que todo eso que hacía, y me dice, pues sí le sabes, ¿no? O sea, entre esto que te platico y un chorro de cosas más. Y me dice, entonces sí le sabes. Y le dije, no, pues eso sí, pues, o sea, esto es lo que hago, ¿no? Me dice, ya está, te voy a poner 7. 7, puso, digo, con madre, o sea. Me dice, porque sé que sí, ya vi que sí le sabes, ¿no? O sea, y eso es mucho más importante que esto, que sepas lo que estás haciendo ahí afuera. Toma 6. Ya cuando estaba ahí en Torre Ave, pues ya sabía hacer todo eso que te digo, o sea, me lo enseñaron ahí y no, haz de cuenta que tenía unas maestras increíbles, Marta y Xochitl, que eran las que me enseñaban ahí a hacer todo. Yo creo que batallaban más que mis maestras, ellas ahí en el trabajo, ¿no? Como que, mirarle así. Entonces, y me acuerdo que el Arqui, el encargado del gerente de obra, pues es bien estricto, bien duro, pero le aprendí mucho y eso, o sea, ahorita estamos en contacto todavía, ¿sabes? De que me acuerdo una vez que me regañó y está otro ingeniero, un ingeniero aviud más grande que él, y le dice, entonces me dice, en vez de regañarlo, dice, enséñale. No lo regañes, dice, enséñale porque no sabe hacerlo. Entonces ahí fue como que, pues sí, cierto, es verdad. Entonces, pues ahí empecé, que te digo, cuantificando todo. Cuantificando, oye, que una varilla de no sé qué. Y yo, ¿qué es eso? Y una trave, y que no sé qué, y que el casetón, y que el postensado, y que... Y yo, ¿qué es eso? Hasta que ya, o sea... literal por colores y por dibujitos hacer cuantificaciones. Y que, oye, que los trabajadores, hizo un contratista tantos metros en el sótano no sé, de unas escaleras o algo, ¿sabes? Un trabajo. Entonces, ahí iba yo a rectificar que se hubiera hecho todo. Lo medía. No, pues sí son esos, porque pues salían por destajos, ¿no? Salían por destajos y esta semana le pagan tanto y hasta que les van liquidando, ¿no? Entonces, así fuera como empecé los primeros trabajos de arquitectura, y me ayudó un chorro también porque nadie tenía como, o sea, en la universidad que estés trabajando en un edificio tan alto que era antes de los más altos, o sea, no había tantos, sí había altos ya, pero pues ese era como de los primeros un poquito más estéticos, ¿no? Blanco, y traía un sistema de concreto que ya venía precolado, entonces lo hacía Opticretos antes, Entonces, saber cómo venían los planos, las modulaciones y ver como que porque todo eso se fue ensamblando parte por parte, era como un rompecabezas grande donde se fue poniendo todo el caparazón de la estructura del cubo del edificio. Entonces era básicamente ingeniería pura, ¿no? Y ahí le aprendí demasiado, ¿sabes? O sea, de todo, o sea, hasta lo llegué a odiar ese trabajo así de que no quiero ir ya, o sea, ¿sabes?
Y estaba como que en la etapa, aparte de la universidad, ¿no? De que, o sea, en la universidad donde yo estaba, no era el TEC, pero pues era una universidad muy buena que toda la gente, pues mis amigos todos eran de Cumbres. O sea, la mayoría no necesitaban trabajar, ¿sabes? O sea, no necesitaban trabajar, entonces pues andaban de fiesta, ¿no? O sea, salían de clases y de que vamos a casa de dónde, o sea, y no, pues yo me voy para el jale, ¿no? ¿Sabes? Obviamente no era siempre, ¿verdad? Pero pues ya de repente ya no fui así a un chorro de fiestas y cosas pero yo creo que sí valió la pena, ¿no? Entonces, pues ya llegó el momento de que pues la graduación y toda esa onda y ahora sí, ¿qué onda? ¿A dónde le doy? Y pues yo ya traía desde antes, te digo, lo del despacho de arquitectura. Entonces, ¿qué pasó en esa transición de querer ser yo independiente? Y aprendí en todo ese tiempo con esos proyectos que yo no quería estar en una empresa. O sea, aprendí la lección en la universidad y dije, yo no quiero estar en ninguna empresa de construcción, porque aparte yo me consideraba un arquitecto diseñador, no quería ser el arquitecto constructor, porque hay varios tipos de arquitectos, ¿no? O sea, está el ejecutivo y está el diseñador y está el que ve la parte económica, la parte de la supervisión. Entonces yo dije, yo conocí al arquitecto Bulnes, que fue el que diseñó ese proyecto. O sea, lo conocí, no creas que era mi amigo, o sea, lo conocí como, buenas tardes, ¿cómo está? Y ya, eso es conocerlo para mí. Entonces, ahí empecé y yo decía, yo quiero ser como él, o sea, pues él ya diseñó un edificio, ¿no? O sea, él es o sea, cuando llegaba el arquitecto diseñador del proyecto al proyecto, era como literal, como si llegara, no sé, un artista al proyecto, ¿no? De que va a venir el arquitecto que diseñó el edificio. Era como que, wow, ¿sabes? En ese proyecto, porque era súper grande, es un edificio, ¿sabes? Entonces era como de que, ¿dónde está? Allá, está con madre, o sea, ¿sabes? Como que todo es como, sí, era como muy bien visto de que como una jerarquía de una elegancia y un poder como que simplemente el decir eso. Entonces yo de ahí tomé también lo que ya lo traía pensado de tener el despacho. Entonces ahí ya como que se me aclaró un poquito más y ya lo había vivido y dije, pues ¿cómo es? O sea, y yo no había trabajado en ningún despacho, ¿sabes? Nada más había trabajado en construcción, ¿sabes? Entonces, me salgo y miento. Cuando todavía estaba en la universidad, mi tercer trabajo fue con Osvaldo Zurita en Ecotón Urbano. Ecotón Urbano era un despacho, es un despacho, para mí el despacho más chingón de arquitectura ecológica y de todo lo que tiene que ver con paisajismo, y que ha crecido muchísimo. Ahora todos los parques que ves allá por Garzazada y que todos los parques así que tienen, que parecen como junglitas y todo eso, toda la parte nueva de allá del estadio de borregos y todo el paisajismo de ahí, todo lo hicieron ellos, ¿verdad? Entonces yo entro ahí a ese despacho cuando era súper chiquito. Estaba Claudia y estaba otras dos chavas y estaba el Arqui. Entonces ahí era totalmente otra cosa. O sea, yo entré ahí porque yo sabía hacer renders, imagínate. O sea, en la universidad. Yo entré ahí y entré nada más por un proyecto. Entré por un proyecto, por unos renders, ¿no? Creo que el rollo era de entrar ahí, no era pagado. O sea, nada más decía de que, me dijo el arqui de que no, pues el proyecto está de que al finalizar, te damos un iPad, ¿no?
O sea, o sea, como bonificación ahí de lo que hiciste. Y me dio mi iPad cuando terminaron. Y todavía me quedé, todavía creo que algunos meses, o ya no me acuerdo muy bien. Y aprendí un chorro, aprendí a hacer otras cosas que no sabía hacer, o sea, porque era un ámbito de que diferente, ¿no? O sea, de que pues era con plantas, ¿no? Era todo ecológico, sustentable y toda era arquitectura verde y todo eso. Entonces empecé a ver ahí proyectos con ellos, que eran de ahí del despacho de él, de Osvaldo. Y me fui empapando más en cosas. Entonces, ahora que hago arquitectura, siempre trato de todo lo que aprendí ahí, el tiempo que estuve, de hacer una arquitectura más sustentable cuando es necesario, cuando se puede. No en todas partes se puede. Y lo implemento, lo que aprendí ahí. Entonces, trato de siempre tener cosas verdes. O sea, siempre, para mí los proyectos sin árboles y sin plantas y todo eso, como que no tienen vida. Entonces siempre trato de tener siempre áreas verdes. El área verde para mí me gusta mucho. Y aparte, soy súper enemigo de los muros verdes falsos. No me gustan. Pero porque así lo aprendí, ¿no? Toma 7, los primeros proyectos después de la universidad empecé ahí con amigos y gente que me conocía y que me contrataba ahí, porque yo ya traía ahí el rendercito, ¿no? Que no estaban tan sofisticados como los de ahorita, pero ya se veía ahí algo bien, ¿no? Algo bien, se veía muy, muy elaborado ahí. Tuve mis primeros clientes, mis primeras construcciones así chiquitas de remodelaciones de fachadas y casitas y todo eso. Entonces, así me la fui llevando, cobrando proyectitos, pues bien baratos, que para mí era un ferizón, ¿no? O sea, ahorita pues, no me acuerdo cuánto cobré mi primer proyecto, pero imagínate que como 3,500 pesos, así de que, hazme una fachada de una casa, ¿sabes? O de que, no sé, 3,000, o sea, está súper bien cobrado, ¿no? ¿Sabes? De que, órale, qué chido, ¿no? Y así fue como que me empezaron a llegar mi primer dinerito ahí de que, mi primer proyecto. Entonces, me esmeraba un chorro así de que hasta en la ventana, de que quedaba así, de que quedara bien padre, ¿no? Entonces, siempre traté de que los proyectos siempre fueran bien fotografiables y que, pues es lo que va a hablar de mí el final, ¿no? El final es lo que habla de ti, el trabajo, el detalle. Entonces, hubo una temporada que sí, ser emprendedor, la verdad es que no es nada fácil. Si lo quieren llamar como emprendedor, yo nunca lo he llamado, o sea, pues si lo quieren llamar así, pero realmente nunca lo hice por el tema o por el título de decir, Julio es emprendedor. O sea, simplemente lo hice porque así lo tenía que hacer, ¿no? O sea, lo fui haciendo a como la vida me lo fue dando y como yo quería que fueran sucediendo las cosas. Entonces, cuando te digo, tenía mis temas de emprendimiento ahí, de que yo quería ser el arquitecto y esto, entonces no es fácil. O sea, hubo una temporada que no había trabajo, ¿sabes? O sea, no es fácil. O sea, tuve ahí pues sin chamba, ¿no? La neta. Mi papá me tiraba mucho la mano de que pues ya estaba graduado y así, y siempre me decía, métete otra vez, o sea, te doy ahí chance, hablo con alguien para que te metan y todo, ¿no? Y yo no vuelvo a eso, o sea, yo no vuelvo, y no volví. Porque no quería ser ese empleado de que era el diseño de alguien más, ¿no? O sea, yo no quería ser, tú sabes lo que hablo, ¿no? Que yo quería ser esa persona que, ¿sabes? El que diseñó eso, que yo volteara, que para mí el pago más significativo que tengo como arquitecto es el poder decir, ese lo hice yo.
o eso lo hice yo, ¿sabes? O sea, dentro de todo lo que cabe y de lo que vengo recorriendo de la creatividad y lo artístico, es mucho el amor al arte de lo que hago yo y de lo que hacemos el gremio de mis amigos, que somos creativos, que somos amigos de toda la vida. Entonces, lo que realmente nos gusta es lo que hacemos, es lo que nos apasiona. O sea, por eso el resultado creo que es diferente. Y por eso fue avanzando, ¿no? Fue avanzando, y ese momento donde no hubo trabajo y que no había dinero, yo seguía ahí también. ¿Sabes? Como, no pasa nada, tiene que caer algo, ¿no? O sea, y así ha pasado un chorro de tiempo, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo de que luchando contra ese rollo de no tirar la toalla al primer proyecto, ¿no? O la primera que no te paguen, o a la primera. O sea, han pasado muchísimos años y muchísimos proyectos y muchísimos clientes y de todo tipo. ¿Por qué? Porque a mí realmente me gusta. O sea, si para mí un muro de graffiti, lo que era antes significativo de decir, órale, yo hice ese graffiti, ahora es ser en la arquitectura, ¿no? O sea, es lo mismo, pero con diferente concepto, por así decirlo. No camino, porque no son caminos diferentes, porque al final del día todo está conectado. Entonces, eso es lo que me ha mantenido cuando no había trabajo y cuando había trabajo, porque llegó un punto donde no había trabajo y un amigo me habló y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Yo sé que haces cosas chidas, estoy trabajando en un despacho, vete para acá. Y me fui y me metí. Después de muchos años, porque me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? Y yo, pues la neta no me está yendo. Al cine no tengo feria, le dije. Vente para acá. Y otra vez, estuve un rato ahí y me salí. Y otra vez volví a lo mío. Pero a lo que voy con todo esto, y porque al final del día he aguantado, de alguna manera, si lo quieren llamar como emprendimiento, es porque el graffiti se convirtió en la arquitectura, porque realmente era un apasionado de lo que hacía, y realmente ahora sí, como quien dice, es amor al arte, ¿sabes? El amor al arte sí se puede, o sea, porque si realmente tú lo quieres, o sea, sí se puede vivir de eso, y yo creo que eso todo lleva a tener un producto final, porque ¿qué es lo que te decía ahorita? De que yo ya no hacía graffiti, pero ese graffiti, ver ese muro, con ese mural, con esos dibujos, con esas líneas, fue lo que me llevó a definir mi estilo y conocer de colores, y conocer de texturas, y conocer de formas y líneas, porque a mí el dibujar hacía miles de formas, ¿sabes? O sea, el dibujar graffiti es un tema, o es muy extenso en cuanto a formas, que la inspiración arquitectónica viene de cualquier cosa. Entonces, para mí eso fue el graffiti. Entonces, esas formas y ahora ese graffiti se convirtió en una construcción de una casa, o de un interior, o de una tienda, o de lo que sea, porque esa pieza de graffiti ahora está transformada en real, como si fuera una pieza arquitectónica. Entonces, nos mudamos. Para mí ver una pieza terminada mía es ver mi pieza de graffiti, como decir, ¿sabes? Como, yo estoy en lo más alto. Es como el graffiti, entre más alto es mucho más nivel. Es como... Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo dije eso en mi vida, dije, yo quiero tener el despacho y ya sé cómo hacer las cosas. Porque antes lo hacíamos. Antes ya sabíamos que queríamos salir en las revistas y queríamos salir contra los mejores, porque había gente que era mejor que nosotros, ¿no? En el graffiti, pero nosotros nos dimos a conocer durante muchos años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo hice lo mismo, ¿no? Los grandes
escritores de graffiti a nivel México, que eran con los que, digamos, veíamos que pudiéramos tener alguna cierta, pues no era competencia, sino que cuando salíamos en una revista de graffiti yo decidí también, dije, ya salimos y nos conocen y salimos con los mejores de graffiti, la gente nos ubica como ellos son. Entonces yo dije, yo quiero hacer lo mismo pero con la arquitectura. Entonces fue el momento de decirme, ¿qué onda? Me voy a tirotear yo allá también. Porque ya sabía cómo hacerlo, ya sabíamos salir en revistas, ya sabíamos lo que se tenía, cómo era el camino. Y dije, es lo mismo, pero en la arquitectura. Y si yo salí en las revistas de grafite de antes, que eran las nacionales, las revistas, ahora quiero salir en las de arquitectura o quiero publicar mi jale de arquitectura. Entonces, ese fue el momento de... se volvió a mezclar otra cosa, así de lo que ya traíamos, o traía, al menos yo, con ese tema de fusionar las cosas. Entonces, y le seguí dando, ¿no? Le seguí dando hasta que creo que he hecho muchos proyectos para mucha gente, para diferentes tipos de rubros, para diferentes tipos de gente, como para, no sé, un día estoy diseñando algo muy negro para un cliente y la otra semana estoy diseñando un estudio de belleza para una chava que es totalmente, o al otro día estoy algo para bebés, ¿no? O sea, esa versatilidad solamente te la puede dar el aprender. Yo creo que tanto como de graffiti en la calle, como ver cosas como de los colores y las formas y todo, esa versatilidad del cambio drástico de combinación de colores, creo que mi mente abre una amplia gama de posibilidades de poder ser en diferentes estilos de arquitectura y interiorismo. Entonces yo por eso no se me dificulta hacer cualquier cosa, más que todo por la combinación de colores, de que siempre estábamos viendo colores, o sea, nuestra vida era colores, ¿sabes? Estar pintando, ¿sabes? Me acuerdo un proyecto de los que cuando me recomendaron de que, oye, pues el Cártel de Santa quiere que le hagas un proyecto, ¿no? Y yo, ok. Creo que se los cobré bien baratos del primero, hace muchos años. Era el Cártel, que... Sí, entonces fui ahí a la junta con él y con ellos y me explicaron y yo siempre, de lo que te digo, volviendo hacia el principio de lo que veíamos cuando éramos chavos de Nueva York, dentro del graffiti pues escuchamos hip hop, ¿no? Él era parte de nosotros, o sea, crecimos con esa música, que hasta el momento sigue siendo lo de nosotros y lo de escuchar esa música. Entonces llega ese proyecto para mí, y ¿qué pasa, no? De que es algo que me gusta a mí, que me apasiona, ¿no? Que dije, ok, me fui de la junta y me quedé pensando qué voy a hacer aquí, o sea, seguí yendo ahí dos, tres veces, ahí a conocer, tomar medidas. Las primeras veces que veí como arquitecto, uno de nuestros trabajos principales es ver cómo se desarrollan los ambientes de los espacios que tú diseñas, o para la gente que va a habitar esos espacios, porque son muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan esos proyectos arquitectónicos donde dices, ¿qué chingados voy a hacer aquí si, o sea, es un grupo de rap, ¿sabes? Es un estudio para un grupo de rap. ¿Qué arquitectura no existe como tal cual? Como decir, esta es una arquitectura para iglesias, o esta es una arquitectura para X cosa, ¿no? Hago iglesias para que es lo que más hay, ¿no? ¿Sabes? O sea, arquitectura para un hospital, o sea, ¿sabes? O sea, dije, bueno, pues, ¿qué hice? Pues empecé a conocer a ellos, los empecé a ver qué eran sus necesidades, qué son los colores que usan, de dónde vienen, por qué
Y dije, después o sea, porque traía yo unas formas ahí arquitectónicas con materiales así, y lo contemporáneo que estaba ahí en ese entonces. Y dije, no, ese pedo no es, o sea, debe ser algo diferente, o sea, donde ellos se sientan en su hábitat natural de lo que es el hip hop, ¿no? ¿Sabes qué es el hip hop? Pues es calle. ¿Qué materiales usa el hip hop? ¿Existen los materiales del hip hop en la arquitectura? Sí, sí existen. O sea, ¿y dónde estaban? Pero no sabía dónde encontrarlos. O sí sabía, pero no lo había puesto atención hasta que me empecé a enfocar y dije, ¿cuáles son los materiales del hip hop para hacer una arquitectura para el hip hop? Dije, Nueva York. Dije, Nueva York, eso es. Dije, los callejones de Nueva York, lo vimos en las películas. La banda se ponía a rapear ahí, o en las esquinas, o esto. Dije, ladrillo negro. Ladrillo negro, iluminaciones, herrería, porque la parte de la herrería que se hizo en ese proyecto es como entras al callejón de Nueva York y ves las escaleras expuestas de emergencia que puedes bajar, y ves los botes de basura y ves toda esa iluminación indirecta de los callejones, o de que, no sé, si estás saliendo por una parte de atrás de un restaurante de sushi, ¿no? Todo ese humo y que sale. Me hago referencia a un restaurante de sushi porque son los que usan como más colores en cuanto a iluminaciones por las letras neón, ¿sabes? Entonces, esa iluminación roja con morado y blanca, ¿sabes? Hace una textura en el ambiente de que ese es el ambiente natural de un rapero influenciado a un rapero mexicano, ¿no? Que al final del día la cultura viene desde allá. Entonces yo agarré eso de lo de Nueva York y le di en el clavo, ¿no? Y aparte conociéndolos a ellos y qué son los colores que usan y todo, entonces también puse muros verdes porque yo traía la escuela de muros verdes, entonces hubo muros verdes también, o sea, entonces, ¿qué pasa, no? Ahí la arquitectura hace que la manera alguna vez creo que platiqué después con ellos y les pregunté qué pasaba, o sea, porque como les gustaba tanto, siempre estaba súper limpio ya, ¿no? ¿Sabes? O sea, cuando yo llegué era totalmente diferente, porque era un estudio normal de una casa donde tenían una tienda, ¿sabes? Cuando le dimos forma al proyecto, fue algo increíble porque, o sea, se fusionó todo eso. Entonces, le dimos una imagen o ¿cómo se podría decir? Sí, una imagen, o sea, esto es el Cártel de Santa. La gente cuando ya iba ahí para ahí, ya iba a comprar playeras, ya iba ahí al estudio, ya iban ahí. Entonces, una manera de identificarlos fue creando esa arquitectura para ellos y para toda la gente, que es como, yo lo veo de esta manera, ¿no? Era como cuando llegabas o cuando veías una caricatura y sabías que los X-Men llegaban a su base, ¿no? Esta es la base, pero del rap, ¿no? ¿Sabes? Parte de la arquitectura, o sea, el ser arquitecto es eso, es llevar el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Este es el tema del hip hop, ¿no? O sea, sí hay materiales para el hip hop, o sea, al menos en esa parte eso era, ¿verdad? O sea, de dónde viene, qué referencias, o sea, la comodidad, o sea, donde hablamos de hábitat de cualquier tipo de persona donde nos sentamos a gusto. Las hábitat, pues cada quien la tenemos en nuestra casa, ¿no? Eso es, o en nuestra familia o en nuestro trabajo, ¿no? Lo perfeccionamos y le dimos una imagen y le dimos algo que ya debería existir. Aquí es esto, aquí es el Cártel de Santa, ¿no? ¿Sabes? La gente va y dice, aquí es el Cártel de Santa. Es como cuando cuando la planta de cruz, ¿no? Para las iglesias, que todas están en forma de cruz, la mayoría. Entonces, esa es la esencia de una iglesia, ¿verdad? Ya sabes que ese tipo de recinto lleva este tipo de materiales.
Entonces, busqué lo máximo y dije, Nueva York. Entonces, seguimos ahí con el proyecto, con colores. Entonces, después de ahí con ellos mismos hicimos la de tatuajes, ¿no? Hicimos el estudio de tatuajes y hicimos una barbería, ¿no? Entonces, ¿qué elementos, no? ¿Qué elementos van de la mano con el hip hop, con el Cártel de Santa? ¿Qué es el Cártel de Santa? ¿Qué usa? ¿Qué hablan sus canciones? Mis tatuajes, calaveras. ¿Qué onda? Híjoles, un tapiz de calaveras. Órale, tapiz de calaveras. ¿Qué más? O sea, que lo hace referencia ahí como con el rollo de que canten cosas de calle y cosas de todo lo que habla el hip hop, ¿no? Entonces, pandillas y todo esto. ¿Cómo va a ser un anfiteatro? Eso es el estudio de tatuajes de Cártel de Santa. Es un anfiteatro porque por eso las paredes son blancas como de ladrillitos y está inspirado en eso porque es como un stage del hip hop donde, ¿sabes? O sea, en Nueva York balacearon a una pandilla que eran raperos y los llevaron al anfiteatro, ¿sabes? Era como muy de calle todo eso, entonces, y hicimos una arquitectura de interiorismo para eso, ¿no? O sea, con calaveras, que tenía los elementos de calaveras, tenía los tatuajes, tenía el rollo de la... Pues, no es tal cual así como digas, sí son exactamente porque no, pero el concepto es ese, ¿verdad? Y lo mismo pasó con la barbería. La barbería... Oye, vamos a hacer algo también identificable, ¿no? En las películas de gangsters siempre hay una barbería, ¿no? Siempre hay una barbería que es donde... Ahí es el punto de concentración de los barrios, ¿no? En el Bronx y en Chicago. Hablamos de las mafias estas de allá, de Al Capone y todo eso, que es donde es como una, como no sé cómo decir, como un punto que tiene que estar por ley, o no sé si por ley, pero es como hablar urbanamente, ¿va? También, y sociológicamente, en cuanto a lo que viene siendo el hip hop y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos, no? Vamos a hacer la barbería. Bueno, tiene que ser como una esencia que se identifique también y sea única para hacer la barbería, porque aquí todo el mundo va a llegar a la barbería, ¿no? Esta es la no es la del Bronx ni es la de Chicago, pero es la de Santa Catarina, ¿no? ¿Sabes? Entonces, hablo porque todo esto relacionado con gangsters y todo eso, porque estas son las historias que platicábamos y que en juntas, que van saliendo cosas, pues de gangsters, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer único? ¿Qué fue lo que hice? Tuvimos la manera de yo decirle a él, necesito unas balas percutidas, ¿no? Unas balas percutidas. ¿De qué? O sea, ¿para qué o qué? ¿Está en la pared o qué? Y no. Y ¿qué fue lo que hice? La barbería, pues tienes que tener un espejo, ¿no? ¿Tienes un espejo? Dije, el espejo va a ser el clavo ahí porque es donde te vas a sentar y donde vas a estar viéndote cómo te cortan el pelo y, ¿sabes? Vas a estar ahí platicando, en el barrio ¿sabes? Y lo que hice fue que los marcos fueron como... Hice unos marcos de acero con el espejo de fondo, los diseñé y todo el perímetro alrededor tiene soldadas puras percutidas de AK-47 y R-15, puros casquillos. Entonces le dieron un marco realístico de gángster de la calle, neoyorquino, hip hop, todo el ámbito de lo que hablan las canciones en la barbería, ¿no? Entonces,
yo creo que se volvió ahí como algo bien único que pues tuvimos la manera de que nos regalaron esos en un campo de tiro, no me acuerdo, de todas esas percutidas, entonces ya le dimos una esencia muy Cártel de Santa. Ese es o sea, como agarrar estrofas de lo que cantan y de la manera que viven y todo eso. Y entonces, ciertas cosas inspiracionales, que aparte de eso, todo eso es trabajo de nosotros los arquitectos. Así como me ha tocado te digo, a la par en esa temporada, o no me acuerdo, pero pues también hice uno bien padre de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, ese es el rol del arquitecto, que tienes que estar como en el medio, ¿no? O sea, en mi caso, por la versatilidad que creo tener, hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces, hablar también, pues, o sea, digamos que se vivió, ya con Cártel de Santa llevamos como 11, 12 proyectos. Y sí, también vivimos del hip hop. Capítulo 8. Ya tengo un poco más definido mis materiales y cuáles son los que uso. Y se volvieron muy predecibles para mí mismo, que estoy tratando de cambiar ahorita, en salir de eso y de mi zona de confort para agarrar cosas nuevas y experimentar con texturas. O sea, la arquitectura yo creo que ha cambiado mucho y hay tanta arquitectura que realmente ya no sabes o sea, fácil se puede filtrar una foto de internet, se la puedes dar a un cliente, ¿sabes? O sea, hay tanta información que los estilos de la arquitectura se fueron como de alguna manera perdiendo, nada más quedaron como esos capos de la arquitectura que eran de antes, de Legorreta, y hablemos de los mexicanos, ¿no? Sí hay ciertos, por decir, de Enrique Norten, ¿sabes? De arquitectura así diferente, que esté muy marcada su Calatrava, ¿sabes? Michael Rocky, que es de mis favoritos, Zaha Hadid, ¿sabes? O sea, Zaha Hadid, creo que todo eso se normalizó tanto, los estilos, que la arquitectura cayó ahora en una picada como de render, ¿no? O sea, y yo creo que no es por ahí, ¿no? O sea, el render puede ser muy bueno, pero si la arquitectura no es buena, no sé, o sea, siento que han cambiado mucho las cosas y estoy tratando yo mío mismo de hacer cosas diferentes, de crear y de innovar cosas. Con los clientes que tengo, trato de salir de mi zona de confort. Siempre estoy trabajando en un estilo nuevo, fusionado con todas estas ideas que me han traído desde hace mucho tiempo, para poder, y ya lo tengo, pues te lo enseño. Ya lo tengo, pero yo creo que es en otra temporada, en otro capítulo, de lo que es lo nuevo en la arquitectura y en el interiorismo, porque se hizo un cliché, ¿no? De hablar qué es lo contemporáneo, ¿no? O sea, vivimos en Monterrey, donde el contemporáneo se normalizó tanto que la gente cree que el contemporáneo son 3 ventanas. 3 ventanas largas, verticales o horizontales, y eso es el contemporáneo para el regio, ¿no? Y no es así. Entonces, ¿por qué te hablo todo esto? Porque fusionar todo lo que te platiqué y llevarlo hasta ahorita a los proyectos que estoy haciendo, hay que cambiar algo, ¿no? O sea, si alguien que vea este video, es muy, muy, muy fácil ya, yo creo, que copiar cualquier forma o cualquier arquitectura, materiales y todo. Entonces, estamos muy cerrados también a
a los materiales que ya están por las marcas, ¿no? Entonces, eso no nos debe limitar como arquitectos, porque antes no había Hilsa, ni Terceramic, ni todas esas marcas. Entonces, se hacía con la creatividad de ellos. O sea, conocían al herrero y conocían al que hacía los pisos, ¿no? El marmolero, ¿sabes? Al carpintero, ¿no? O sea, creo que Monterrey se cerró mucho si no hay en esas tiendas, pues ya no hay, ¿no? O sea ahí quedó, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura debe ser también en cuanto, no nada más es de materiales, sino la creatividad con lo que hagas las cosas, ¿no? O sea, la forma y los materiales que tú uses, que inventes, o que combines. Regularmente yo cuando me inspiro en algo, o sea, si me piden, por decir, un bar, que estoy trabajando en un bar, no me meto a buscar bares, porque eso interfiere en mi proceso creativo, ¿no? Entonces, regularmente busco otra cosa totalmente opuesta de donde pueda, esos tipos de formas, ¿no? ¿Sabes? O sea, un proyecto que hice que me gustó un chorro, que lo hice como si fuera un graffiti, con unas formas así lineales y me inspiré, era una recepción de una entrada de un gimnasio que a lo mejor ustedes conocen allá en San Nicolás. Lo hice como si fuera un hangar donde llegaban así unas naves especiales de que se estacionaban, ¿no? Y esa era mi recepción, ¿no? O sea, que tú llegaras como tipo de Tron, ¿sabes? Y llegabas y así como si te bajaras y eso fue, y combinado con graffiti, porque cuando hice el diseño hice como si fuera un mural, ¿no? Nada más que las formas que hice como del graffiti fueron ahora fueron reales, ¿no? Fue como si fuera una instalación, me figuro yo como en marco, ¿sabes? Como si fueran reales. Entonces hice como una mezcla de herrería con carpintería y con iluminación y con tablarrocas y con letras y todo. Entonces, todo en conjunto y con la forma y con la inspiración de eso, le di eso futurística que se ve medio locochón ahí con los colores esos y pues no te imaginas que está inspirado en eso, ¿no? O sea, digo, entre muchos otros que tengo pero te hago los que son más temáticos, porque pues, casas, es muy fácil hacer casas, pero los temáticos creo que son retos más padres, y depende para quién diseñes. O sea, todo el mundo tiene su tema, ¿no? A pesar de que si eres un doctor o eres un licenciado, o eres un veterinario, o eres alguien que colecciona carros. O sea, hace poco hice uno para un cliente de San Pedro que yo soy amante de los carros también, y yo creo que por ser ahí amante de los carros, por amor al arte, un día ahí me llegó un cliente por andar metido viendo ahí en los eventos de carros y que Ferraris y Lamborghinis y todo, y me llegó un cliente que oye, pues yo tengo unos carros de esos, ¿no? O sea, quiero que me diseñes un garage para esos. Y yo dije, no manches, o sea, esto es lo mío, dije, este es el mío, ¿sabes? O sea, lo voy a diseñar para mí, haz de cuenta, o sea, y lo diseñé como para mí, o sea, con sus necesidades, pero con mi gusto y como quería yo que se viera. Entonces, cuando lo vio fue de que me tardé mucho, pero porque era un proyecto tan específico que no podía ser como un Oxxo más, ¿sabes? Hablo de Oxxo porque ahí todos son iguales, ¿no? Entonces, hay que salir de ese rollo de lo mismo, de ver en los garages de carros también, porque también hay un estilo que se hizo muy predecible y muy fácil de hacer, ¿no? Entonces, pues eso ya no, o sea, hay que innovar. Entonces, me tardé más de lo debido, pero con el tiempo necesario para poder lograr ese. Y a mí me gustó mucho cuando yo siento que al cliente
cuando a mí me gusta, al cliente le gusta más. Entonces yo no aviento nada hasta que realmente me gusta. Entonces no te puedo mandar un así como no me va gustando, porque cuando yo diga así se ve con madre, es cuando ya voy a hacer como te va a gustar a ti, porque ya me gustó mucho a ti que no eres arquitecto y que estás, o sea, me gusta superar las expectativas de la gente con lo que cree que les vas a entregar, ¿no? O sea total fuera de órbita, o sea, muy predecible lo que a lo mejor, pues sí, y pum, le sacas la vuelta. Primero hice un diseño que era inspirado en las fascias de los Lamborghinis. Y había hecho como unas formas, trabajé en lo mismo, con las mismas formas que trabajé en el gym de San Nicolás. No las mismas formas, sino con la misma modo de trabajo. Saqué el diseño que era como de las fascias y el frente del Lamborghini. Que al final no quedó eso porque dije, ya me fui a algo muy bañado y es algo totalmente diferente al final. Pero ese era el principal, que había sacado como un muro atrás donde estuvieran los carros y donde tuviera esas formas, las paredes de que como muy, muy espaciales, ¿no? Pero dije, en el proceso de artístico de cuando el pintor rompe el cuadro porque ya no le gusta, haz de cuenta o empecé de nuevo, entonces dije, esos carros son joyas, son joyas. Las joyas están en su caja, los diamantes también. Entonces dije, hay que iluminar esas joyas. O sea, el centro de atracción tiene que ser por ahí. Ya venía con unas inspiraciones que me había dado el cliente, que traía un rollo también bien loft de Nueva York, también así como más urbano, ¿no? De que ese contraste con lo sofisticado y esas formas de esos carros. Pero entonces, total, no hice nada de eso, de lo de la fascia del Lamborghini. Y hice otra cosa totalmente diferente, un poco más como si entrara, como es así, como hasta podría llegar a parecer como si estuvieras en la guarida de los cazafantasmas, ¿sabes? Como bien Nueva York también, bien ladrillo rojo y medio roto y vigas de acero, ¿sabes? Pero también con unos sillones capitoneados ahí, con algo de arte, ¿sabes? O sea, ese rollo tiene que estar como que rodeado también del arte, ¿no? Entonces, toma 9. Consejos que me han dado y que fueron excelentes consejos fueron saber identificar a los clientes. Saber identificar a los clientes con quién trabajar. Y otro de los consejos es que a lo mejor no me lo dieron directamente, pero siempre me dijeron que el primer año de trabajo en un negocio no es el que te va a dar los frutos. Y me dijo un ingeniero una vez, tú haz lo que tengas que hacer, el dinero va a llegar solo. Y me acuerdo mucho de eso. He tenido dudas de mi habilidad o de mi talento. Nunca he tenido dudas de mi habilidad o de mi talento. Yo creo que más que todo ha sido como siempre existe el miedo de aventarse, pero se va quitando poco a poco, porque a pesar de que lo estás haciendo, sigues teniendo ese miedo, ¿no? O sea, a pesar de que ya lo estás haciendo solo, siempre sigue siendo el miedo de que, ¿y qué es lo que sigue para más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. El destino sí, para que veas el destino, sí, el destino te pone cosas a su tiempo y hay cosas que dicen por ahí otra canción. Yo soy muy de música y hice una canción, y esa frase la pueden aplicar en todo en la vida, y si la pueden aplicar y si la entienden, están del otro lado, y es: almeja que no se abre, no se debe comer. De trabajar gratis. Todo el mundo lo hemos hecho, todo el mundo hemos trabajado gratis. El único trabajar gratis, trabajas gratis para quien lo ve de alguna manera monetariamente, pero cuando trabajas
solamente te crea experiencias que al futuro te van a servir para que no te vuelva a pasar o para ya saber qué es lo que va a pasar más adelante. Toma 9. Las habilidades para ser arquitecto es que más que todo de habilidades no son como las skills o las habilidades que adquieres como cuando vas entrenando el box, ¿sabes? O sea, yo creo que cada persona nace para ciertas cosas, ¿no? O sea, yo a lo mejor no podría ser doctor. Yo creo que con eso, yo creo que cada quien nacemos con lo que tenemos que hacer en la vida. Entonces, es el aquí y el ahora. Esto es lo que me tocó ser y eso es lo que tengo que hacer ahorita en este punto de mi vida. Entonces, no siento que sean habilidades. Es como cada persona estamos bendecidos con diferentes cosas, ¿no? Entonces, a unos les dio una cosa y a otros les dio. Por eso, eso yo creo que si lo pueden comprender o así, te hace ser un poco más feliz porque así no quieres lo que la otra persona, no quieres lo que otra persona tiene, sino que te haces responsable de lo que tú eres, de que a mí me tocó ser arquitecto en esta vida. Porque mucha gente hace como, a mí me hubiera gustado tener la vida de Bad Bunny, ¿sabes? O de Justin Bieber, no manches, yo quiero ser Justin Bieber, o qué chingón de que es millonario y tiene todos sus caros. A él le tocó hacer eso, o sea, él nació para hacer eso. A mí me tocó ser arquitecto, a ti te tocó hacer esto, o sea, yo creo que cada quien tenemos. ¿Y cómo crees que alguien puede identificar cuáles son sus dones? ¿Cuáles son esos dones que les dio, con los que llegó para hacer? Yo creo que los dones siempre han estado presentes en todas las personas. Nada más que yo creo que viene de identificarlas desde cuando eres niño, ¿no? O sea, hay personas que empieza como un juego todo. Yo creo que el juego es la clave. Por eso, cuando tú juegas en tu trabajo, no estás trabajando. Entonces, yo pienso que es el juego. Toma 10. Ventajas y desventajas de ser arquitecto. Las ventajas es que somos unos personajes tan versátiles que podemos estar en cualquier espacio, podemos escuchar cualquier tipo de música, podemos convivir con todo tipo de personas y sabemos muchas de las necesidades del ser humano que a veces ni ellos mismos saben que las necesitaban. Y las desventajas es que nos las pasamos mucho tiempo en la oficina, en el trabajo, y yo creo que esa es la única desventaja. ¿En qué puede trabajar un arquitecto? Un arquitecto puede trabajar en la construcción, puede trabajar en el ámbito financiero, administración, puede trabajar en el diseño de cualquier espacio, puede diseñar cualquier cosa que desees. La arquitectura abarca interiorismo y puedes diseñar hasta si quieres un carro, ¿sabes? O sea, abarca tanto el diseño por la forma humana, porque todo lo que está diseñado en la arquitectura está diseñado para el humano. Entonces, si te pones a pensar todo lo que nos rodea, el tamaño de un reloj, el tamaño de una botella, un tenis, todo es para el humano. Entonces, siento yo que realmente podemos diseñar cada espacio necesario para la vida humana. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Yo le diría a mi otro yo de hace 20 años que híjoles, yo creo que me quedaría más con mi padre ahí aprendiendo de lo que construyó él.
¿Algún aprendizaje de vida? Yo creo que el aprendizaje de vida es estar con las personas en el momento que estás y dejar el celular cuando estás con ellas, ¿no? O sea, yo creo que dejar el teléfono a un lado cuando puedes disfrutar del momento es lo más, ¿cómo te puedo decir? Como lo más increíble que te pueda pasar, porque tal vez no vayas a tener el recuerdo de que cuando alguien se está maquillando en la mañana, o vas a tener el recuerdo de cuando te hicieron de comer aquella vez, o cuando fuiste a jugar fútbol con tus amigos, o cuando no prestaste atención. Entonces yo creo que, o sea, dejar el teléfono a un lado cuando hay momentos bien valiosos que te pierdes a veces porque no los estás viendo. El mensaje final, pues nada más, o sea, que diseñen lo que ustedes quieran, o sea, no, o sea, la arquitectura es como, y la vida es como para, nadie sabe lo que vamos a diseñar mañana, entonces hay que fluir. Si no empiezas fluyendo, siempre hacer las cosas con flow. El flow es el que define todo. Si no tenemos el flow de todo, de algo, o sea, no lo vas a poder hacer. Entonces, siempre hacerlo con mucho flow. Julio, muchas gracias. Eso es todo. Nos vemos en el próximo. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.